Invitamos a la especialista licenciada Alicia Herrera Coleta, especialista en información y análisis de datos. Ella compartirá su experiencia desde el campo académico, abordando la inteligencia artificial desde la investigación y su aplicación en la enseñanza. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. La verdad que es un orgullo ver este anfiteatro a pleno. Bien, vamos a iniciar esta jornada con lo que a mí me toca muy de cerca, que es el trabajo. Cómo las guías van a modificar, cómo han irrumpido en el trabajo, pero para eso tenemos que saber cuál es el estado actual y sobre todo qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que más nos interesa a todos y sobre todo a ustedes que van a salir a un mercado laboral que está siendo transformado por las guías. Por eso el título se llama, ingresar. No sé si lo podrán ubicar un poquito mejor porque está desfasada la imagen. Es en cómo ingresar a un mercado laboral que ha sido transformado y que está siendo transformado por la guía. Si pueden ubicarlo porque no se leen las. Bien, ¿cuál es la situación del trabajo actual frente a la guía? Si la inteligencia artificial está ingresando en cada uno de los órdenes de nuestro trabajo y de nuestra vida cotidiana, eso obviamente, cuando se habla de trabajo, estamos hablando de un impacto en la economía y en la sociedad. Por lo tanto, no solo en nuestro país, sino que hay un concierto mundial que se está ocupando justamente de medir cómo impactan las guías en cada uno de los órdenes, en cada orden o en cada aspecto del trabajo de las personas, porque sabemos lo fundamental que es el trabajo, es el medio de vida, de subsistencia. Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar es cómo la inteligencia artificial va a afectar a esto que nosotros llamamos los sistemas de bienestar. Es decir, cómo a través de este trabajo nos va a afectar en cuanto a lo social. Cuando ingresamos a un trabajo debemos tener esa seguridad social. Entonces, ¿cómo vamos a mantenerla? Y de eso se tienen que ocupar los tomadores de decisiones, los gestores, los gobernantes, pero también la sociedad en su conjunto tiene que no solo intervenir, sino también tenemos que pensar cómo vamos a ir hacia ese mercado laboral que está cruzado por la inteligencia artificial. Bien, ¿pero qué es una inteligencia artificial? Bueno, esta definición está tomada justamente del ChatGPT, de la inteligencia. Es el campo de la informática que crea sistemas capaces de realizar, actividades que normalmente requieren la inteligencia humana, como aprender, razonar, tomar decisiones. Esa es la diferencia con el contrato social que teníamos desde la Revolución Industrial. La Revolución Industrial con las máquinas vino a, de alguna manera, reemplazar el trabajo manual. Ahora estamos hablando de una evolución, de una tecnología que se asimila al comportamiento humano, que hace lo que hacemos los humanos. ¿Qué pasó? Bien, está basada en Machine Learning, aprendizaje automático, y en Deep Learning, aprendizaje profundo, que funciona analizando grandes cantidades de datos para identificar patrones y realizar predicciones, pero no se basa únicamente en procesar grandes cantidades de datos, porque si no estaríamos hablando de la Big Data. Lo que hace es simular el razonamiento humano, es decir, va mucho más allá. Por ejemplo, los asistentes personales, los motores de búsqueda,
con los que ustedes interactúan continuamente, el reconocimiento de imágenes, y acá estamos más avanzados, la generación de contenido. Ejemplos de uso en la vida cotidiana, por eso decimos, ya en poco tiempo, y eso no significa que la inteligencia artificial fue creada ayer. Venimos de décadas de trabajar sobre sistemas inteligentes, sistemas expertos, y esto ha evolucionado. Lo nuevo es que ha ingresado de manera casi inmediata en la vida de la gente y en su trabajo. Entonces, tenemos por ejemplo los asistentes virtuales, Siri, Alexa, Google Assistant, que entienden y responden preguntas. Los motores de búsqueda, Google, que usa la IA para encontrar y organizar la información que ustedes solicitan. Recomendaciones, plataformas de streaming que sugieren contenido basado en tus preferencias. ¿Por qué creemos acaso que no es para nada casual que cuando buscamos algo, ¿sí? Ya sea en las plataformas de streaming o hasta en el mismo Google, resulta que nos aparecen cosas que antes habíamos estado buscando? Es decir, analiza preferencias, estamos hablando incluso hasta de sentimientos. Traducción de idiomas, herramientas que traducen texto y voz de un idioma a otro. Y la IA generativa, sistemas capaces de crear texto, imágenes, código e incluso música original. Estoy hablando de sistemas capaces de crear, ¿sí? No solo procesar. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el mundo laboral? La economía mundial, transformada por la inteligencia artificial, dice, ha de beneficiar a la humanidad. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el 40% de los empleos en todo el mundo será reemplazado. Algunos reemplazados y otros complementarizados. ¿Qué significa? Es decir, el hecho de que la inteligencia artificial pueda realizar tareas que hacen los humanos, en algunos casos las tareas van a ser reemplazadas, pero en muchos otros casos se puede complementar, es decir, el trabajo de las personas haciendo uso de la inteligencia artificial. Por eso hablamos de complementar. Si no todo va a ser arrasado, no todo va a ser reemplazado. Además, estamos hablando de un progreso que no va a ser inmediato, sino como todo, curvas de crecimiento. Porque de la misma forma fue la tecnología. Por ejemplo, hace unos cuantos años atrás no teníamos todo informatizado. No teníamos las redes sociales explotando, no teníamos el caso de los comercios, los bancos, ¿sí? con toda esta nueva tecnología. Fue paulatino. Entonces, lo mismo va a pasar con el ingreso de la inteligencia artificial en el trabajo. Pero para aprovechar este potencial, dice, las políticas tienen que encontrar un equilibrio. Si estamos hablando de que probablemente va a reemplazar tareas, entonces, los gobiernos, los tomadores de decisiones, tienen que encontrar la política o las políticas que equilibren situaciones que pueden llegar a ser de grandes desequilibrios o grandes desigualdades. Casi un 40% del empleo mundial está expuesto, dice, a la inteligencia artificial. En las economías avanzadas, estamos hablando de países desarrollados, el 60% de los empleos puede verse afectado por la inteligencia artificial. En economías avanzadas, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial, al realizar tareas que las hace el humano, puede o va o está en este momento incursionando en todo lo que tiene que ver con trabajos calificados o cualificados, diferente a lo que pasó. Por eso hacía la relación con la revolución industrial. En la revolución industrial, los trabajos, o sea, la máquina lo que hizo fue reemplazar el trabajo manual. Ahora la inteligencia artificial está trabajando en otras áreas que no tienen que ver con el trabajo manual, sino con la creación, sino con la predicción.
Por lo tanto, los empleos que se van a ver más afectados en la actualidad en los países desarrollados son esos empleos de alta calificación, ya no los manuales ni operativos. Entonces, en los mercados emergentes, supongamos que nosotros andamos por ahí, y en los países de ingreso bajo, en cambio, se prevé que la exposición de la inteligencia artificial sea de entre el 40 y el 26% respectivamente. 40% para los países emergentes, 26% para los países de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta cantidad de empleos cualificados o calificados. Si vemos un gráfico, esto es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, que en el mundo, en todo el mundo, entre el 0 y el 20% hay una alta exposición o complementariedad. Es decir, los trabajos que son posibles de ser reemplazados o aquellos que pueden complementar, hay un 20%. Hay una alta exposición y una baja complementariedad entre el 20 y el 40%. Y del 40 al 100% hay todavía una baja exposición de empleos que pueden ser reemplazados por IA. En las economías avanzadas, fíjense cómo se da más alta exposición y alta complementariedad. ¿Por qué? Por el tema de los trabajos cualificados. Hay una alta exposición y una baja complementariedad, más del 40 y hasta el 65-70%, y hay una baja exposición a que los empleos sean reemplazados. En los mercados emergentes, que es lo que acabamos de decir, ¿sí? Está entre el 0 y el 40%, aquellos empleos que pueden ser reemplazados o complementarizados. Luego están aquellos que tienen una alta exposición y baja complementariedad, es decir, aquellos empleos que tienen más posibilidades de ser reemplazados, y los que tienen una baja probabilidad de ser reemplazados. Y en los países de ingresos bajos, digamos. En un gráfico se ve mejor cuál es la situación de la IA en el trabajo. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, nosotros lo que tenemos es un gran impacto de la IA generativa, ¿sí? Aquella que puede crear, aquella que puede trabajar con el lenguaje y con el lenguaje natural. Acá dice que el 54% del empleo formal en el sector privado, equivalente a aproximadamente 3,01 millones de personas, de empleos, se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de sus tareas podrían ser ejecutadas por la IA generativa. ¿Por qué? Porque resulta que en este país tenemos las empresas, la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que ha implementado? Los bots, ¿no? Los bots para el tratar con los clientes. Entonces, nosotros tenemos un gran uso de esta IA, la IA generativa, la que interpreta, traduce, responde con lenguaje natural. Entonces, esta realidad que tenemos, dice que el 54% del empleo formal, ¿no? en el sector privado, va a ser afectado o está en ocupaciones en donde por lo menos la mitad de sus tareas pueden ser ejecutadas por la IA. Entonces, esta realidad se ve influenciada por necesitamos inversión en innovación, reestructuración de la producción y el trabajo, que las políticas públicas implementadas sean para facilitar la transición del mercado laboral entre el mercado laboral tradicional y el que usa inteligencia artificial. Entonces, esto implica que el impacto real de esta tecnología en el empleo será un proceso, como decía, que se va a desarrollar gradualmente. ¿Sí? Tampoco significa que va a ser lentamente. Estoy hablando de gradualmente, como fueron la mayoría de las tecnologías. Ahora, este es un informe del ex Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, en donde vemos que lo que dice recién, el 54% del total del empleo con el 50% o más de tareas expuestas. Pero esto se ve mejor en los otros gráficos, en donde vemos que aquellas ocupaciones que pueden ser fuertemente impactadas por la IA están, lo que decíamos recién, los directivos de empresas, ¿sí? Los empleos que tienen una alta calificación, casi el 29%.
99%. Pero esto no significa que van a ser reemplazados, sino que es el grado de complementariedad que pueden tener. Profesionales, científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de nivel medio. Miren, empleados de oficina, 97%. Obviamente, el trabajo de oficina, ese trabajo que hasta es rutinario, ¿sí? Tranquilamente lo pueden reemplazar la IA. Servicios y vendedores de comercio. Esa es la situación. A mayor calificación, mayor posibilidades de que la IA sea una variable de cambio. Bien, también tenemos un porcentaje del empleo asalariado, registrado, privado, en ocupaciones con 50% o más de tareas expuestas por la IA. Pero eso según rama de actividad y tipo de exposición que pueden tener estas tareas frente a la inteligencia artificial. Miren la intermediación financiera. Puede ser sustituida en menos de un 20%, pero sí hay un gran grado de complementariedad. Al hacer predicciones, guías generativas sobre todo, pueden tranquilamente irrumpir en el mercado financiero. De la misma forma, y miren la enseñanza. La enseñanza sobre todo. La enseñanza va a estar mediada por IA. Eso no significa que nos van a reemplazar nosotros los docentes, ¿no? Todavía podemos dar mucho más. Lo que pasa es que tenemos que hacer es justamente la complementariedad de la IA en la enseñanza, no el reemplazo. Bien, si quieren después les dejo las diapositivas para que puedan ver estas situaciones. Esto está tomado a diciembre del 2023, ¿no? Estas son mediciones hechas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a diciembre del 2023. Bien, pero sabemos que las inteligencias artificiales están cargadas de sesgos. Si la inteligencia artificial es alimentada por un conjunto de datos, para ponerlo de forma clara, ¿sí? Ese conjunto de datos, ¿de dónde viene? Si ese conjunto de datos es procesado por algoritmos que son las personas, ¿sí? Obviamente nosotros estamos cruzados por sesgos. Tenemos sesgos de todo tipo. Y actualmente la inteligencia artificial que manejamos está alimentada, está entrenada por otras personas que no tienen, por otros mundos, ¿sí? por otros lugares geográficos, por gente que vive en otras partes. Entonces, ¿qué significa el sesgo? El sesgo significa una tendencia, es decir, yo cargo con determinada cantidad de datos, los proceso de tal forma, hago tales algoritmos, tienen sesgos de acuerdo a lo que las personas que alimentan o hacen que se procese eso, con qué lo alimentan. Si el ser humano, como les decía, tiene sesgos, y si la inteligencia artificial está elaborada por seres humanos, obviamente es lo mismo que pasa con el uso de Internet. A ver, ¿por qué hay malware? ¿Por qué hay robos en Internet? ¿Por qué hay estafas? Porque fue hecho por nosotros, ¿sí? Y si en el mundo, en lo cotidiano, hacemos esas cosas, les vamos a trasladar a cada cosa que hagamos. Entonces, ¿qué son los sesgos? Esos sesgos se refieren a la presencia de prejuicios sistemáticos en los resultados generados por los sistemas de inteligencia artificial. Pueden manifestarse de varias maneras, como discriminación racial, género, edad, cualquier otro tipo de discriminación. Y ahí dice, ¿dónde puede surgir? En diferentes etapas. Las principales causas son datos sesgados, sesgos en el diseño del algoritmo, sesgos en los datos de entrenamiento, falta de diversidad. ¿Y por qué? ¿Qué puede pasar con esto? Que haya consecuencias, ¿sí?, en los resultados. Por ejemplo, una discriminación algorítmica, si tiene algún sesgo de algún tipo, supongamos de situación económica, y bueno, el algoritmo no me va a dejar ingresar, por ejemplo, para algún crédito. La perpetuación de los estereotipos que tenemos como seres humanos, la falta de equidad, la falta de transparencia, todas estas pueden ser
consecuencias de esos sesgos. Si estamos trabajando con inteligencia artificial que no estamos elaborando nosotros, tiene sesgos que no nos corresponden. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Soberanía digital. Soberanía digital para controlar los recursos propios, los recursos digitales, eso que creamos nosotros. La mayoría de nuestros territorios digitales en América Latina no están bajo control local, no están regulados, están en servidores corporativos. ¿Con qué estamos trabajando? Con los web services de Amazon, estamos trabajando con Google, con Microsoft, ¿sí? Que replican información en sus centros de datos. Y esos están localizados en múltiples países. ¿Sí? Muchas veces dice sin transparencia jurídica ni supervisión. Eso lo sabemos. ¿Sí? Sabemos que no hay transparencia, que no hay supervisión. Este modelo presenta un problema central. La soberanía digital se debilita cuando los datos están alojados o regulados en el extranjero. Es decir, las leyes que nos protegen no necesariamente son nacionales y la seguridad, privacidad y derechos ciudadanos quedan sujetos a jurisdicciones en el exterior. Es decir, hablar de todo esto, de seguridad, privacidad, derechos ciudadanos, da para 2 conferencias, 5 conferencias. Pero bueno, ¿a qué apunto? A la necesidad de tener regulación local, ¿sí? Como para administrar correctamente lo que es nuestro, porque si no, continuamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alimentando, ¿sí?, las grandes bases de datos de las corporaciones. Uno de los casos más claros es el del Plus Act. Una ley, dice, estadounidense, que permite al gobierno exigir, fíjense lo que hace Estados Unidos, exigir el acceso a datos alojados en servidores de empresas norteamericanas, incluso si están físicamente fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. O sea, ellos han legislado que tienen la posibilidad, que tienen el derecho a acceder a los datos siempre que sean empresas norteamericanas y no importa si están geográficamente en su jurisdicción. De esta forma, aunque un gobierno o empresa latinoamericana aloje información en un centro de datos local, como el caso de Chile o Brasil, son de Amazon, son de Microsoft, son de Azure. Entonces, esa información podría estar legalmente disponible para las autoridades extranjeras sin que nosotros podamos intervenir. Entonces, soberano es el país que dispone de sus datos, cosa que no nos pasa. Bien, tenemos casos como Brasil, que ya comenzó esta implementación, ¿sí?, a través de todo un programa. Lo que pasa es que esto se basa en acuerdos, en políticas, en estrategias, en inversión en tecnología, en formación del recurso humano. Todo eso tiene que converger para que sea posible que nosotros tengamos nuestros propios datos alojados localmente y podamos disponer de ellos. Bueno, Brasil es un caso. Ellos ya están trabajando sobre todo esto como para tener la infraestructura tecnológica suficiente y poder operar con inteligencia artificial. Argentina no tiene, carece de estrategias, sí tenemos 2 leyes, la Ley de Protección de Datos, sí, que es del año 2000, o la Ley Argentina Digital. Pero todavía no hay legislado sobre el uso de datos dispersos geográficamente. ARSAT, la empresa de telecomunicaciones, sí provee, sí, acceso a utilizar su infraestructura, hasta hace poco sin cargo. Dice la oferta de su nube pública nacional desde 2015 apunta a que las instituciones del Estado pueden administrar sus datos y responder a picos de necesidad de procesamiento sin necesidad de comprar equipamiento. Esa era la idea. Bueno, uno de los desarrollos
más importantes que tenemos en Latinoamérica es la ChatGPT. ¿Sí? Esto está impulsado por Chile y es una inteligencia artificial generativa que va a trabajar con LLM, es decir, modelo de lenguaje de gran tamaño, y va a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con aspectos culturales propios. Es decir, va a trabajar sobre los diferentes dialectos, los lenguajes, los idiomas, si se quiere, de Latinoamérica, su cultura, sus costumbres. Va a trabajar sobre todo esto y dijeron que ahora en agosto iban a lanzarla. No sé si ya estará lanzado o habrán pospuesto para septiembre este proyecto de inteligencia artificial latinoamericana. Bien, ¿cuál es el desafío para nuestro país? A ver, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que pensar si queremos realmente ir hacia trabajos que estén soportados por la IA? Es decir, ¿qué tiene que hacer este país para que tengamos seguridad laboral y podamos avanzar tecnológicamente? Argentina debe desarrollar su IA local o regional, junto con América Latina. Regular y legislar el uso, centralizando la generación en instituciones que son autárquicas, como el CONICET, como las universidades, ¿sí? O la Comisión Nacional de Energía Atómica. Gestionar con cuidado la transición de un sector que es muy importante en Argentina, que es este que les decía, el que está trabajando en la atención al cliente, en la mayoría de las empresas. Estos empleos que hoy están, estos empleos que hoy están a cargo de personas, van a ser tranquilamente reemplazados por la IA generativa. Y son muchos. ¿Vieron ustedes cuando llaman a algún banco o quieren hacer cualquier trámite y les responde una máquina? Es el bot, ¿sí? Y ese bot está en continua evolución. Entonces, estas tareas, que probablemente van a ser reemplazadas por esa guía generativa, tenemos que ver qué va a pasar con todos esos jóvenes, porque la mayoría de las personas que están trabajando en los call centers actualmente son personas jóvenes. Entonces, si vamos a ir hacia el uso general de la guía generativa, bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer con esta gente que está trabajando en los call centers. En esas cosas hay que pensar. Actualizar el marco laboral, ¿sí? Definir algunas categorías de trabajo, fomentar la creación de empleos en áreas donde la IA genere nueva demanda, desarrolladores, entrenadores de sistemas de inteligencia artificial, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad, tecnólogos médicos, etc. Entonces, ¿cuál es la adaptación que debe hacer este país y las oportunidades? Exportar servicios basados en IA, desarrollar startups de tecnología propia, somos muy buenos desarrolladores, mejorar la productividad en sectores tradicionales para ser más competitivos. Si yo aplico la IA al Estado, voy a mejorar la focalización de políticas, sobre todo de políticas sociales, voy a poder detectar fraude, puedo hacer más eficiente el gasto público. Si la pongo en agricultura, que es un sector clave para este país, si la pongo en agricultura, voy a poder, por ejemplo, optimizar las siembras, los rendimientos. En industrias creativas, por ejemplo, donde nosotros nos destacamos mucho, ¿no? Somos terriblemente creativos los argentinos, para todo. En industrias creativas, audiovisual, diseño, publicidad, ahí podemos aumentar la producción de contenido personalizado y de valor. ¿Qué es lo que tengo que tener para trabajar en inteligencia artificial? ¿Cuáles son las capacidades que debiera tener hoy para trabajar con inteligencia artificial? ¿Sí? Más allá de los desarrollos que tenemos que hacer.
Base de conocimiento en programación. Dice, tener buenas bases de conocimiento en programación. Pero ¿saben qué? Esto se los destruye enseguida. En 3 diapositivas les destruyo esto y vamos a ver por qué. Habilidades en tratamiento de datos. Eso es fundamental. Conocimiento de estadística. Saber programar en Machine Learning. Visualización, trabajar con visualización de datos. Tener habilidades comunicativas y tener una cuenta digital, por lo menos. ¿Sí? Entonces, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral argentino depende menos de la tecnología en sí misma que de nuestras decisiones como sociedad. A dónde queremos ir y qué queremos hacer con esto. ¿Dónde nos queremos situar? En el concierto mundial de la ingeniería, de la inteligencia artificial. Bueno, yo les había dicho que estas eran, ¿sí?, las aptitudes que había que tener. Miren lo que dice el creador del ChatGPT. Sam Altman sentencia a Python, a C y a JavaScript y acaba con el futuro de los programadores. El CEO de OpenAI, creador de ChatGPT, advierte que las herramientas de IA superarán muy pronto las habilidades de los programadores, transformando radicalmente el panorama laboral en los próximos años. Recién les había dicho que era un sólido conocimiento de programación. El creador de ChatGPT dice, dentro de poquito, la inteligencia artificial va a superar a los programadores. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, lo que dice ahí, resiliencia y adaptabilidad. ¿Qué es lo que tenemos los informáticos, no? Continuamente estudiar, actualizarnos, es decir, cada cosa nueva que sale, no tenemos ni tiempo y ya sale otra y ya no tenemos que capacitar. Bueno, esa es la parte. Resiliencia, nos levantamos y nos adaptamos. El futuro es la IA. ¿Están preparados? Para enfrentarse a un mercado laboral cada vez más automatizado, es necesario desarrollar, sobre todo y antes que las técnicas, esas capacidades. ¿En dónde? Hay dos habilidades, son dos habilidades fundamentales que van a permitirle a ustedes reinventarse ante los cambios tecnológicos, que son cada vez más extremos. Entonces, no se trata únicamente de adquirir conocimientos específicos, sino de trabajar esta metahabilidad que tenemos de aprender. Es decir, la capacidad para asimilar rápidamente nuevos conceptos y nuevas tecnologías según la evolución. Bien, muchas gracias.